Bueno, Muy este es bien. el episodio Salud. número 15 15. de Fuera de la Caja, el caballo alado del canal de YouTube del Frente Francisco Miranda. Todo suyo, maestra. Bueno, bueno, saludamos a todos los compañeros y compañeras del Frente Francisco Miranda que acuden a la cuenta oficial del Frente en YouTube para disfrutar de este esfuerzo en el marco del sistema de formación de la Escuela Robinsoniana, como es el programa Fuera de la Caja. Hoy estamos en nuestro capítulo número 15, así que bueno, celebramos la permanencia y hoy tenemos una invitada especial. Pero antes, Francisco, nuestro Saludamos. editorial. Así es, saludamos a nuestro comandante, nuestro presidente Nicolás Maduro. Estamos acá trabajando fuerte como siempre. A nuestra camarada y compañera Silvia Flores, diputada, estamos aquí también trabajando muy duro. A nuestros hermanos cubanos, pa'lante, estamos como hermanos siempre en esta batalla y saldremos adelante, venceremos. Así es. Bueno, en este episodio número 15 tenemos nada más y nada menos que a Clara Vega. Estamos extremadamente felices de tenerte aquí, Clara. Clara es investigadora, comunicadora, hace análisis de información, genera contrainformación, verifica hechos, identifica cuáles son fake news y desmonta todas esas matrices. Es sumamente nutritivo, Clara, seguir tu canal, seguirte por los programas de BTV, de Telegram, de todos los En espacios. Instagram, yo la En Instagram. la sigo en Instagram. En Instagram también. buenísimo. Sí, Yo te claro sigo que en sí. Telegram y ha sido muy bueno porque es un mecanismo que además en estos espacios pedagógicos en los que estamos podemos compartir rápidamente y de alguna manera generar válvulas de escapes para tanta presión que son las bombas que están cayendo en este momento, que es la guerra cognitiva. Entonces, bueno, un poco estamos de verdad muy felices de tenerte acá. Gracias a todos, Erika, profe Francisco, Ana, por la invitación a este espacio donde vamos a conversar fuera de la caja. Sí. Claramente, además, Claramente. permitirnos mirar el contexto, sobre todo para comprender de qué va esto de la guerra cognitiva. Yo creo que esto es elemental porque entendiendo qué significa la guerra cognitiva, podemos mirar algunas aristas, porque digamos, eso es lo estratégico, pero hay tácticas. ¿Sí? Y en las tácticas aparecen las llamadas falsas noticias o como se le conoce en inglés las fake news. Y Venezuela tiene 26 años sometido a operaciones psicológicas que dentro de ellas están las falsas noticias. Cuando digo 26 años me refiero desde la llegada de la Revolución Bolivariana, porque no podemos desestimar todo lo que se generó en contra del comandante Hugo Chávez, ¿sí? El comandante que come niños, por ejemplo. No, y en la campaña de la reforma constitucional, ¿te acuerdas? En el Ujú. 2007. Importante lo que acabas de decir, Ajá. porque precisamente las operaciones psicológicas y las falsas noticias recrudecen en momentos electorales. O sea, Totalmente. no es casualidad, porque ¿qué buscan con este tipo de operaciones? Moldear, cambiar la percepción de la realidad para que hayan decisiones en lo electoral, que cambien, obviamente, la decisión política. Por supuesto, generan confusión y cuando se habla también de guerra cognitiva, colocamos allí la guerra de narrativas. Entonces empieza esa confrontación y ¿qué ocurre? En el marco de las redes sociales, que eso ha sido un elemento que no podemos tampoco desestimar, si bien hay que dar la batalla en este espacio, esto se ha convertido realmente en un hervidero de falsas noticias, en un hervidero para la guerra cognitiva, para las falsas noticias, para la guerra de narrativas, que creo que ese es uno de los elementos que podemos resaltar de la guerra cognitiva, porque la guerra cognitiva, que además es un proyecto de la OTAN, eso no lo podemos perder de vista. Ellos tienen un documento donde explican paso a paso cómo debe funcionar la guerra cognitiva. De hecho, ellos lo miran hoy, recientemente, en enero, emitieron un informe donde ellos miran la guerra cognitiva como un desafío estratégico. Porque ya la batalla no se da como regularmente o como históricamente se daba en campos militares, no solamente ahí, Ujú. ahora es en las Es mentes. correcto. Y ellos han mirado eso con mucha importancia, al punto de que en el año 2024, los llamados influencers, entendiendo que la OTAN es el brazo armado del imperio norteamericano en Europa,
ellos convocaron a una cumbre en Washington, estoy hablando de julio de 2024, Ujú. y ustedes allí sacan las cuentas y los cálculos. Julio Que 2024, ahorita Lo que andamos, estaba cumbre ahorita, en aconteciendo. Washington. además ahorita andamos así como picados y andamos, cualquier información, comenzamos a juntar los puntos. A Ajá. unirlo. Que ahí es donde va el análisis de datos, ¿no? Porque chévere cuando uno encuentra la investigación, o sea, cuando uno encuentra los datos en la investigación. Pero ¿qué hago con eso? Ah, bueno, toca hacer el análisis y empieza uno a atar cabos, que es parte del trabajo que vengo realizando desde hace ya 10 años, pero particularmente con el proyecto claramente 2 años, porque bueno, ya en ese proyecto hemos tenido definido, hacemos un análisis dialéctico de la coyuntura, que sé que el profesor William Capó lo ha explicado bien en este espacio. Está pendiente con el capítulo número 2. Ah, bueno, un Ujú. saludo para mi profe Capó, porque en conversaciones con él, bueno, terminamos viendo, él claramente encaja en ese análisis dialéctico de la coyuntura, porque logramos develar al enemigo histórico a partir de datos y hechos concretos de ellos mismos. Claro. Ujú. No desde que, bueno, sí, Chávez, el comandante Chávez dio elementos que despertaron la conciencia. Pero ¿qué hago yo con esos elementos? Los investigo, los reviso, los analizo y uno empieza a atar cabos a partir de las acciones del enemigo histórico. Y resulta que esa cumbre de la que les comentaba, que se dio en el 2024, fue con creadores de contenido o como se le conoce, Mm. influencers, Claro. ¿sí? De países como Reino Unido, Gran Bretaña, de Estados Unidos, que ellos sumaban en total, esos alrededor de 16 jóvenes que participaron, jóvenes, otro punto que es Ujú. para el análisis, porque ¿quién ha sido el más atacado en la guerra cognitiva? Claro. La población joven. La más joven. Y uno lo entiende por... Atacada e instrumentalizada también. Exactamente, porque entonces yo agarro estos influencers que suman alrededor de 40 millones de seguidores, Imagínate. ¿sí? Porque es así, esos cálculos se sacan, eso no es al azar. Claro. Ay, bueno, es que yo voy a invitar a Clara a esta cumbre porque es que ella hace unos contenidos chéveres. No, es que cuántos seguidores tiene Clara, a cuánto les llega Clara, y si yo hago esa sumatoria con Erika, con Francisco, con Ana, ¿cuántos son? En ese momento eran 40 millones de seguidores. Pero si hablamos que esos 40 millones de seguidores se le hace la triangulación con quienes le llega cada uno de esos seguidores, estamos hablando de cualquier cantidad de Claro. millones y millones de personas que usan las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Instagram, TikTok, Ujú. Facebook, principalmente. Y por supuesto, bueno, y se suma YouTube y las otras plataformas. Entonces ahí vemos cómo es un proyecto estratégico, bien pensado, bien diseñado, y cómo nosotros o el pueblo venezolano ha sido permanentemente atacado por allí. Sin embargo, creo que en el marco de las experiencias también ha habido una resistencia permanente y ya hoy ese tipo de guerras no ocasiona el mismo daño que, por ejemplo, en 2024 tenemos que reconocer lo que ocurrió. O Claro. sea, el Sí. ataque fue brutal por redes En sociales. julio, correcto. Y en julio. Y fíjate que importante, Francisco, que un poco haciendo síntesis de lo que dice Clara, primero el tiempo, o sea, no es nuevo. O sea, en Venezuela, en esta etapa del momento en el que estamos, arrancó desde el día 1 Ujú. en que pues, cuántas cosas se decían de Chávez para que no ganara. Claro. O sea, imagínate toda la campaña que tuvo Chávez que realizar para poderse dar a conocer y lo hizo además, como lo comentábamos en estos días, rompiendo quizá los algoritmos de entonces, ¿no? Y Sí. se fue directo a la calle, Ujú. o sea, con la gente, allí en la comunidad, ¿no? Luego el público objetivo que ellos tienen, la juventud, los más jóvenes. Y Que ha sido preparado para ese consumo, ¿no? exactamente. Y luego Quizás una de esto, las más grandes campañas que se ha hecho para ese sector de la población ha sido justamente el consumo de redes sociales. y además eso, hacer de la verdad una mentira y de la mentira una verdad. Ujú. Imagínate tú todo lo que eso puede Sí. implicar en lo sucesivo, pues lo que ya ha implicado y lo que puede implicar en lo sucesivo, y por eso la importancia de estar permanentemente en ese combate en los medios y en las redes, la verdad de Venezuela. ¿Cuál es la Fíjate, verdad de Venezuela? sí, fíjate, Clara, algo que Ujú. señalaste y que bien vale, ¿no? Recordar. Nosotros entramos en esta propuesta revolucionaria, es decir, venimos dando pasos desde hace muchísimos años por diferentes fórmulas. Recientemente, es decir, el tiempo histórico es corto, recientemente, bueno, asumimos el camino electoral
y es una de las razones por qué en tiempos electorales es mucho más agudo este Ujú, ataque, es nuestro escenario de batalla. ujú. Solemos en algunas ocasiones de esos escenarios de batalla hablar de, viene la fiesta electoral, cuando quienes estamos en revolución sabemos que no es precisamente una fiesta, sino es una batalla muy fuerte que de alguna manera genera posiciones hacia bien. La derrota de un paso fundamental en tiempos de paz, porque además es otro elemento que vale la pena incorporar a esto. O sea, nosotros estamos haciendo revolución en paz. Chávez siempre decía, esto es una revolución en paz, no desarmada, pero en paz. Y bueno, hoy de alguna manera se ratifica esas afirmaciones importantes. Quizás uno de los elementos, anotaba aquí mientras tú estabas en la Ujú. introducción de la exposición, aquello de las estrategias utilizadas para esta guerra cognitiva, y uno de ellos es la tendencia discursiva, aquello que se monta como una Ujú. necesidad de generar un discurso permanente que tú repites porque eres consumidor de una red o de las redes sociales, Ujú. ¿no? Cuéntanos un poquito de esa investigación que tú has hecho al respecto. Fíjese, hay otro elemento que surge aquí y eso fue un trabajo que hicieron los hermanos cubanos. De hecho, está el documental en YouTube, La dictadura del algoritmo, Ajá. ¿no? Esa llamada democracia que defienden la libertad de expresión, cuando la miramos de cerca y la observamos, realmente lo que ocurre es una dictadura, porque te imponen lo que necesitan que veas, que consumas, y por supuesto, uno también da acceso a ello, ¿no? En estos días conversábamos y de hecho en una clase estoy haciendo una maestría en la Universidad Internacional de las Comunicaciones y en una de las clases debatíamos el hecho de quién le da ingreso a nuestra vida. Ujú. Ellos llegan solos, las redes llegan solos o nosotros tenemos que darle a aceptar a una cantidad de pasos para poder tenerla, ¿sí? Eso es un primer elemento que hay que tener conciencia. ¿Hasta qué punto yo le doy acceso Exacto. a las plataformas para que me lleguen, ¿no? Y para que su mensaje llegue y se imponga. Porque entonces resulta que yo empiezo a ver contenidos falsos. Vamos a mencionar más reciente, profe, le voy a tomar la palabra. Cayó en la provocación. El de SAP, Alex Saab. ¿sí? Que está detenido. Y eso fue impresionante porque además vi periodistas, o no sé, oye, no voy a hablar de eso, ¿sí? No voy a hablar si son o no son periodistas, pero yo creo que cada quien asume su rol y defiende Claro. su verdad y defiende la paz o defiende la guerra. Yo particularmente me puse al lado del periodismo para la paz y para la verdad de Venezuela. Bravo. Allá, Bravo, ellos bravo. que asumen otro rol y se les respeta. Súper importante. Entonces uno dice, A veces no. entonces uno dice, entonces tengo a alguien que me dice que Alexa está detenido, un periodista, pero entonces veo otro influencer, y yo me quedo, primero que este es un arma, o sea, hay que entender qué tenemos en las manos. Ya. Que ya no es una pistola, ya no es un fusil, ¿no? Es este dispositivo, Pero es el arma actual. pero es el Quizás la arma, más poderosa. y sí, yo creo que sí, porque es que condicionan tu conducta, tu forma de pensar desde la confusión. Entonces hay una saturación de información, porque de eso se trata la guerra cognitiva. Ujú. Te bombardean de información, y hay un momento que ya el cerebro, porque eso es lo que ellos buscan, ¿no? Moldear el cerebro, ya el cerebro no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es verdad y lo que es falso. Pero lo primero es lo que yo permito que me llegue. La puerta de entrada ahí. Sí, yo le doy la puerta, o sea, nosotros somos los que abrimos la puerta del cerebro para que nos llegue esa información. Yo creo que una de las recomendaciones que aprovecho para dar en el marco de esa dictadura del algoritmo es mirar qué estamos consumiendo, Así es. qué fuentes estamos siguiendo. Sí, porque a medida que tú permitas, pues vas a ser sujeto del bombardeo de información, de narrativas, y va a llegar al punto donde no vas a saber qué es cierto o qué es falso. Más Pero, allá de los principios, terminas profe, un tanto infoxicados, como se dice por ahí. infoxicado. ¿Ve? Y es de la dictadura del algoritmo. Esos son, bueno, eso en informática, los que manejan eso saben cómo funciona, ¿no? Todo un laboratorio con algunos códigos, no sé qué. Pero para la cotidianidad, el algoritmo es lo que a mí me gusta, lo que yo decido ver. Entonces, en lo que yo decido ver, me llega cualquier cantidad de información. Y ahí es donde nosotros debemos tener, si bien se ha despertado la conciencia, porque yo creo que eso es un elemento que hay que rescatar de lo que hoy estamos viviendo en nuestro país, que pese a toda la guerra multiforme a la que hemos estado sometidos,
entre ellas la guerra de narrativa, la guerra de información, operaciones psicológicas, Ujú. el pueblo sale adelante, o sea, no se queda atrapado. Porque otro elemento que buscan estas operaciones son la desmoralización. Y actualmente, después del 3 de enero, me atrevería a decir, porque cuando uno ve las falsas noticias, como el caso de Alexa, ¿qué se busca? La división, Ujú. la fractura. Porque si yo digo que estamos en esta mesa fuera de la caja y que aquí, de repente, más tarde salió detenido el profesor Francisco, Dios lo cuide, chico. Dios lo cuide, Bueno, entonces, detenido por el imperio. ¿sabes qué van a decir? Ese es el traidor. Ese es el traidor que yo sabía que desde hace rato estaba cerca de Erika. Que vienen ahí dándole ¿Sí? la... Porque eso se va alimentando. Ujú. Y a veces de la manera más simple posible. Así es. Desde un sencillo titular, desde una foto falsa, ahora hay algo que se llama los deepfakes, Ok. que son videos o audios falsos. Falso. Ya. Que eso Sí, también claro, lo hemos viene vivido. con también la tecnología De la Claro, inteligencia de la inteligencia artificial. Que eso hay que Qué horrible, mirarlo, sí. hay que mirarlo con atención, porque si bien la inteligencia artificial viene digamos, a ser un apoyo, ¿sí? Porque no es el control total. Eso va a depender hasta qué punto nosotros lo permitamos, Así es. nosotros seres humanos. Pero si entonces tengo la manipulación de esta herramienta, la inteligencia artificial, para modificar un video, modificar una foto, modificar un audio, epa, pendiente. Porque así como tú la usas para algunas herramientas comunicacionales, ellos también la saben usar. O sea, pareciera que entonces estamos en un momento donde es necesario aprender a decodificar cada información que nos toca. Sí, hasta las fotos, las más sencillas, las que parecen inocentes. Todo está en duda. Tenía razón, Eliezer. Estamos en estado general de sospecha. Todos. Todo, Sí, Todo. sí, claro, claro. Total. Y creo que ese es un elemento importante. Vivir siempre como con la duda. Y cuando digo duda es que cuando recibamos una información, epa, ya va. O sea, Verificar. que aquello Hay que que teníamos, verificar. aquello que hacemos Antes. nosotros, bueno, en esta escuela robinsoniana se hace siempre la necesidad de buscar el análisis crítico de todo lo que usted recibe en mano, ¿no? No importa quién se lo diga, tiene que hacer un análisis crítico y de a quién todo ello. conviene, porque a veces uno comienzan a mandar información y si tú la consumes sin discernimiento, Ujú. sino simplemente la agarras y no te haces las preguntas fundamentales, bueno, ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién no? Claro. ¿Qué línea de pensamiento se está aquí desarrollando? ¿Cuál es la fuente? Eso que tú decías, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién es esa persona y para qué campo, en qué bando puede estar? O sea, tú ves algo y tienes que volverte un especialista Sí. en verificación, pues. Toca. Y Toca, ¿verdad? fíjese que en ese sentido, porque uno llega y dice, bueno, pero es que Trump lo dijo, por poner un ejemplo. Imagínate. Después del 3 de enero, Trump dijo que el cartel de los soles era una cosa y después dijo que era otra. qué bueno. Váyase largo al cipote. Qué bueno que colocas eso sobre la mesa o fuera de la caja, porque ese es un elemento importante de cómo se viene dando la guerra de narrativas que se va desmontando, Así es. ¿sí? Porque nosotros insistimos a partir de elementos, de pruebas, eso no existe, eso no existe, eso no existe. Hay un estudio de la ONU que dice que nosotros no formamos parte de esos países, o sea, todo bien verificado, ¿no? Pero el personaje tenía una contundencia. O sea, el presidente de los Estados Unidos, que también hay como que desmitificar eso, ¿no? Ajá, Pero el tipo tiene la verdad, pero ¿por qué y dónde? pero además, ¿por qué? Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué cobra tanta fuerza lo que diga este señor? ¿De quiénes son las redes sociales? ¿Dónde opera? ¿Cuál es su centro de operaciones? En Estados Unidos. Claro. En algo que se le llama, en español diríamos, el valle de Silicon. el valle de Silicona. Es el valle de Silicona. Silicon Valley. ¿Ah? En inglés. Sí. O mal inglés. No lo sé. Chaflaneado, como dice Nicolás. Chaflaneado. En el inglés, Chaflaneado, chaflaneado. Not work. Entonces, ya uno empieza a entender. Y además, cuando él llega, ese es otro elemento, es que hay que mirar todo con atención. Todo lo que ocurre va a incidir para lo que se viene más adelante, porque es que las falsas noticias o esa guerra cognitiva no es un hecho fortuito o que ocurre de la nada, bueno, vamos a Claro. lanzar esa noticia. No, eso ya está muy bien pensado, Son hechos bien sistémicos. direccionado, desde una puesta en escena, porque si nosotros miramos cuando Donald Trump tomó posesión, ¿quiénes estaban acompañándolo?
Todos los dueños del Hay una medios, foto. redes, Ajá. Sí, corporaciones. que era Facebook, Amazon, Netflix, Ujú. Google, Palantir, todas esas. Que independientemente de quienes hoy tengan esa responsabilidad allí, porque es un nombre más, pero eso lo cambian mañana y es otro, pero la operación sigue siendo la misma. Entonces eso nos Claro. permite saber qué es lo que vamos a mirar por aquí, Claro, desde la porque dictadura al algoritmo. así es, porque además eso además pone de manifiesto también que es una guerra lo que existe, porque también es otra cosa, ¿no? Nosotros acostumbrados a un escenario, a la guerra caliente, a la guerra de las armas, que también la Ujú, vivimos ujú. recientemente, con mucha fuerza además, con una visión muy desmedida de las cosas. Se hace presente también el hecho de que el planteamiento comunicacional y de manipulación de eso está muy presente para cualquier acción y es un hecho sistemático. Esa mención que tú Ujú. hiciste de esa conferencia con la gente de la OTAN es un manifiesto de eso. Ujú. Pero además de eso nosotros sabemos, y yo creo que lo que hay es que estar como muy alerta de eso, que cualquier acción bélica viene primero lanzada por un aparato mediático que te va generando toda Va un condicionando. Ujú. acondicionamiento de Una la situación para normalización nosotros, también sí. de lo que viene después. Cuando uno en la investigación empieza a jorungar y a jorungar y a jorungar, Se vuelve loco. uno se vuelve loco también, pero uno dice, ya va, porque encuentras elementos importantes. Otro de los datos que yo encontré en el marco de Colle de entender Ajá. por qué todo es tan sistemático y como tan bien planificado y con los efectos que de verdad se buscan. Entonces me encuentro que hay funcionarios de la OTAN y de la CIA que trabajan en esas redes sociales Ah, con cargos gerenciales. De hecho, el de Facebook, el que tiene la responsabilidad de Facebook, lo dice abiertamente, nosotros decidimos cuál es el contenido que se va a viralizar. así es. Entonces ahí es donde vemos a lo que estamos sometidos. No es libertad, precisamente. No es libertad. Por eso es que hablamos de la dictadura del algoritmo, que no es mío. Eso pues es un estudio que hicieron nuestros hermanos cubanos, muy bien documentado, y uno empieza pues a entender también estas categorías y de lo que hemos sido víctimas. Ahora, ¿hay que abandonar ese espacio? ¿Hay que dejar la batalla? No, al contrario. El comandante Hugo Chávez lo dijo en su momento que la batalla hay que darla en todos los espacios, Claro. incluso en las redes sociales, porque espacio que dejamos, No hay, espacios, no hay espacio vacío en política. así es. Si tú Entonces, lo dejas, lo agarra el enemigo. exactamente, entonces ese periodismo combativo que es tan necesario debe estar en todos lados. De allí que algunos hayamos asumido ese rol. Lo conversaba con el profe Capó, que además se lo escuché a la diputada Blanca y agarré esa categoría de guerrilla comunicacional. Bien. Sí, no la guerrilla como la hemos visto desde el operativo, Ujú. ¿no? Sino desde ese sentido concreto de que me estoy metiendo en la casa del enemigo para decirle sus verdades y defender mi verdad, pero desde el combate de las ideas, de los argumentos. Entonces, ese es otro elemento que nos ayuda también a tratar de disipar este tipo de informaciones que generan confusiones, que generan dudas, que por supuesto generan angustia y que son capaces de moldear hasta la percepción de la realidad y por supuesto en un momento electoral o en coyunturas como la que estamos atravesando en nuestro país, moldean hasta nuestras inclinaciones políticas. Y eso que tú dices es bien importante, Clara, porque como estamos fuera de la caja, nos atrevemos a decir cosas, ¿no? Y a veces compañeros nuestros revolucionarios creen que la política se hace en las redes. Y bien importante ese aporte que nos deja, que nos dio el presidente en el marco de la última batalla electoral, que él dice, bueno, calles, Ujú. medios, redes, paredes y Radio Bemba, o sea, volver otra vez a la calle, ¿no? O sea, la realidad está en la calle, Ujú. no está en los medios. Los medios lo que hacen es informar una u otra cosa. Entonces, tenemos que lograr vencer el algoritmo en estos escenarios, en estos territorios, pero también en la calle, ¿no? Porque luego la persona que está convencida se va a la calle a convencer a otros. Y nosotros creemos que el trabajo queda aquí nada más en la red. Entonces, es un esfuerzo el que tenemos que hacer para retomar ese trabajo de así. defender la verdad, hombre a hombre, mujer a mujer, en el territorio, o sea, en la comunidad donde estamos, pues. Claro, porque además tú necesariamente tienes que contrastar las realidades, una realidad virtual y una realidad real, ¿no? Ujú. Nosotros pudiéramos estar, bueno, ya eso es una discusión desde McLuhan para acá, ¿no? Cuando te decían cosas como que, ¿cuál es la verdad de todo lo que está ocurriendo?
y el medio puede decirte una cosa y tú estás viendo la realidad que no es así, Ujú. sin embargo tú le sigues creyendo al medio. Entonces hay unos antídotos necesarios que tomarse para este tipo de cosas. El mercurio eh, miente. ¿Te acuerdas de esa Claro, claro. pancarta? El mercurio Sí, miente. sí, porque es Sí. que, bueno, eso fue en el plan Cóndor, pues una situación Ujú. sumamente compleja. Pero fíjate, ahí hay un algo que es determinante, decía yo, como una necesidad de ir buscando los antídotos para esto, porque nosotros somos, como lo hemos visto, pues somos pueblos muy de estar pendiente de nuestro contacto personal, que las redes buscan a que cada vez estemos más Ujú, aislados, ¿no? A ujú. veces hay casas, digo yo, familias, que están en la misma casa y ninguno se comunica, cada uno tiene el teléfono en Ujú, mano, así es. lo cual es sumamente grave. Hay un ejemplo interesante del desmontaje de todas estas informaciones, que es un programa, hago una cuñita aquí, aunque es un programa que hace Diosdado, el programa que hace Diosdado, que es decir, cómo se contradice cada mensaje con la realidad real Ujú. y la va desmontando, pero ese desmontaje es sumamente complejo. Me gustaría también que nos diga toda esa estrategia de desmontaje que debe haber de parte de los pueblos para liberarse, para enfrentar tales situaciones, porque definitivamente el ataque es feroz y es constante y es sistemático y además es planificado. Entonces, Ujú. bueno, los pueblos tienen que buscar también una manera Y de tiene una defenderse. Y estética, tiene, sí, claro. tiene valor estético también. Totalmente. Y a veces desestimamos eso. Entonces Ujú. creemos que no podemos hacer uso de ese tipo de estética porque iría en contra de nuestros principios. Cuando no es así, toca a veces camuflarse para meterse en ese terreno y poder dar la batalla. O Clara, o salirse de la caja y tener esta estética también. También. También, también. Y fíjese, yo quiero retomar lo que dice Erika, y es eso que, ese método que planteó el presidente, que yo lo veo como Bien. un sistema para el combate comunicacional, que nos ayuda precisamente a desmontar las narrativas, porque no nada más me voy a quedar con lo que consumo por acá, ¿sí? Porque si bien aquí hay información que busca pues confundir, también encontramos algunas otras, documentos que te permiten desmontar las narrativas. Y ya yo en lo adelante me lo recuerdan, voy a hacer referencia a algunas fuentes que yo uso para mis investigaciones, que son de fácil acceso, para que, bueno, también quienes nos están viendo puedan tener esa herramienta allí de consulta ante un Excelente. momento de confusión. Ujú. Sí, que creo que eso es importante. Estoy confundida, bueno, voy a buscar una fuente que me ayude a disipar esta duda. Yo tengo algunas allí que ya se las voy a compartir. Y vuelvo a lo del sistema de calles, redes, medios y paredes y Radio Bemba, porque ese es un elemento importante que yo he venido también compartiendo a partir del desmontaje de narrativas. Si yo tengo una realidad virtual, pero frente a mis ojos hay otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros dejar de ver la pantalla y mirar nuestra realidad, nuestro entorno. Y yo hago esa invitación como un primer elemento para desmontar las narrativas y ya voy al segundo, porque si yo veo eso, ¿qué hago con eso que estoy viendo, no? Ujú. Ahí viene la otra parte. Y hago esa invitación porque ocurre que estamos, ejemplo, no, esto ya se acabó. Esto, mira, este país no tiene, Se lo llevó quien lo no, trajo. esto está peor, bueno, esto está en el subsuelo, aquí no hay manera de levantar Nos vamos cabeza. a comer entre nosotros, Y entonces tú sales un día como hoy o cualquier día de la que semana, además es viernes. que además es viernes y el cuerpo lo sabe, y entonces ves una realidad, ya va, pero centros comerciales full, lugares de comer full, y si sales en la noche porque quieres compartir con amigos, con familia, así, Los parques, las plazas. los parques, o sea, todo, y en la dinámica de la alegría, de la felicidad, o sea, es otra cosa. A mí me ha pasado, yo digo, bueno, pero ¿y entonces dónde está la crisis? ¿Dónde está la ¿Dónde es cosa? que se están comiendo a la gente? ¿Ves? Ah, pero ¿qué hago? Yo me quedo con eso. No, yo tengo que mostrar esa realidad. Correcto. Ahí va para los medios y ¿Ves? las redes. ¿Eh? Entonces, desde ese sistema, yo agarro entonces de la calle, me voy a la red, pero también al Radio Bemba, Exacto. porque yo hablo con mi vecino, hablo con mi vecina, con mi hermana, con mi hermano, con quien tenemos afuera del país. Yo tengo familia en Colombia, que son de allá, mi familia materna es colombiana, y ellos siempre viven en una Vale. sola angustia, pero una cosa Claro, que, porque lo que les llega no es claro. normal. Y entonces mi mamá le dice, es que no entiendo qué reciben ellos allá. O sea, yo le digo, no, mamá, ¿qué van a recibir? O sea, yo fui hace
mejor no digo la edad, digo los años porque me voy a delatar con la edad, pero hace un poco de tiempo. Cocotó. Y sí, las noticias que uno ve por Caracol, por ejemplo, era una Venezuela totalmente en crisis donde la gente comía de la basura. Y yo estaba jovencita, yo decía, pero ya va, Y sí. con tantos problemas que tiene Colombia, chicos. Sí. ¿Ah? sí, Y entonces el totalmente. problema de Colombia es Venezuela. Exacto. Sí, es que Venezuela es el problema de mucha gente ahora en el mundo, ¿no? Sí. Que bueno, que Bueno, por hoy es el problema de mucha gente en el mundo, ciertamente. pero también somos la esperanza, profe. También. Tú ¿Ves? sabes que, Clara, que nos comisionó la Cancillería a acompañar a un bloguero internacionalista, militante de Reino Unido, Craig Murray, y lo llevamos a Ciudad Tiuna. Y él decía, a propósito de la narrativa y de la guerra de narrativas que quiso instalar, siempre ha querido instalar María Corina Machado, y lo hizo en la rueda de prensa de Noruega, del Premio Nobel, que dijo que todos los venezolanos éramos o drogadictos o sujetos de trata o prostitutas o... Incluidos los hijos de ella, ¿no? Ajá, ¿No? bueno, Ah. y Son dice, cosas. dice el bloguero este que tiene ya como más de una semana en Venezuela, que eso llegó con mucha fuerza allá. Y vino justamente para contrarrestar esa narrativa y dice, no he visto, porque si en algún lugar sabemos es en Europa, de la drogadicción y de los yonkis en las calles. No he visto en Venezuela, no he visto el fenómeno de la trata como ella lo ha querido instalar. Entonces, lo importante, eso de la constatación. Estamos recibiendo muchos periodistas del mundo para contrarrestar esas narrativas y para visitarlo. Llevamos a Ciudad Tuna en el lugar de uno de los bombardeos y vio organización, vio reconstrucción, regeneración, abordaje comunitario, vio mucha fortaleza. Pero lo primero que a él le impactó es eso, que no vio una crisis así como la que Ujú, tú estás mencionando, que tu familia en Colombia es lo que recibe de los carteles mediáticos, ujú. y tampoco esos dos aspectos a los que nos quiere reducir la ultraderecha. Sí, por eso es que cada uno de nosotros debemos convertirnos en soldados y soldadas de la verdad de Venezuela, asumiendo ese método del presidente como un sistema, medios de calles, medios, redes y paredes y Radio Bemba, porque hay que utilizar también lo que ellos hacen. Ellos no solamente te mandan la cosa por aquí, es que te lo ponen en televisión, te lo colocan en la radio, sí, colocan a gente con credibilidad a decirte algo y ahí es donde viene la confusión. De hecho, con ese caso de Alexa A, sí, vi muchos titulares. Yo de inmediato, eso es falso. Claro. Pero de repente me encuentro con un muchacho que es periodista, que bueno, él no tiene, no goza de mi, digamos, de mi buen punto de vista, pero sin embargo, yo bueno, De nuestros pero afectos. o de mi afecto, exacto. Sin embargo, yo bueno, él le llega a gente, él le llega a mucha gente. Entonces, asumiendo la cosa como una verdad. Y yo, wow, qué nivel de irresponsabilidad, ¿sí? Sí, sí, Pero salió más de tus afectos. ahora sí es verdad que es 0,0, súper fuera de la caja. Ok. Entonces, yo digo, claro, a mí, pues porque conozco el pasado, digo, bueno, no me extraña. Pero ¿y quienes no lo saben? Ujú. Que lo han visto solo como un periodista y ya, Claro. ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que seguir elevando. Es un trabajo arduo, es de constante, o sea, no es una cosa de un día. Mira, ese tema, eso que tú aportas del tema de la credibilidad es vital, porque a veces tú enciendes la cosa y vas a ver, menganito que tiene no sé cuántos títulos, no sé cuántas Ujú, universidades, especialista en no sé qué y no sé cuánto, y dice una mentira, pero antes te lanzó todo un currículum. ujú. Así es. Entonces, a veces, fíjate, China creo que hizo en estos días una ley y si vas a hablar de psicología, tienes que ser psicólogo y muéstrame las credenciales de verdad, ¿no? Porque hay como mucho abuso en ese Ujú, tema. ujú. Y Sí. entonces, lo que decíamos ahorita, bueno, ¿por qué le creen al presidente de los Estados Unidos si sabemos que Es está... mitómano, es mitómano. Además, Claro, y además no puede ser ingenuo que esa persona vaya a viralizar o a compartir algo que no es verdad. Eso no lo podemos tomar ingenuamente, ¿verdad? claro que no lo es. No, es Eso es que por parte de eso, una sí, estrategia. por eso es que uno siempre debe estar con la sospecha. Jugar Caribe. Epa, Vicky. ya vas.
¿Hasta qué punto? Y permanentemente hacer ese análisis crítico de todo lo que escuchamos, de todo, así sea una figura como la de Donald Trump. Porque si yo entonces miro con quién está conectada esta persona, por poner a Donald Trump, el mundo de la economía, porque hay que mirar que todo lo que ocurre está basado en la economía. O sea, Sí, los esto intereses, nada ¿no? está desligado. Entonces, ajá, ¿él por qué me está diciendo esto? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, ese nivel de curiosidad, vamos a ponerlo así, ese nivel de curiosidad permite que uno se vaya a la verificación de los hechos. Porque si yo escucho a Trump diciendo, por ejemplo, de los más recientes, lo que está ocurriendo con la ley de hidrocarburos, ¿sí? Se aprueba la ley, pero entonces la narrativa es que se da Por por mandato. mandato de Estados Unidos. Epa, ya va. Entonces hay que hacer un ejercicio de memoria, que ese es otro elemento, por eso es que atacan el cerebro, porque nuestra memoria tiende a hacer como una reducción significativa de algunos elementos porque no puede con toda la información. Entonces Va guardando, pues, va guardando. y se nos olvida lo que pasó el año pasado, ¿sí? Y yo saco este elemento porque fue uno de los argumentos que saqué para el debate y desde el debate de eso, de elementos, de argumentos, no desde que, bueno, un discurso, porque yo voy a repetir, no, no, ya va, el presidente, el año pasado, el presidente Nicolás Maduro, recuerdo la fecha, 23 de diciembre, lo recuerdo porque lo estaba procesando y yo dije, presidente, Dios mío, iba a volver a hablar, ¿sabes? Esas cosas que uno dice, ay, quiero ir a echar broma, y era en la noche. 23 de diciembre. 23 de diciembre del año 2025, él anunciaba que se venían nuevas inversiones para nuestro país, extranjeras, que se estaban dando todas las condiciones. Por supuesto, hay planes que no se develan de inmediato. Ya estábamos en diciembre, o sea, ¿para qué ponernos a hablar de una ley? Pero además en la campaña de los diputados, A eso voy. la ley era una de las promesas A eso electorales. voy. Las leyes, porque no es una, son... Porque entonces yo ahí mismo, ya va, un paquete de 9 códigos. Eso me suena. Me voy para el 2024. Hubo un acto con el presidente donde estos candidatos a diputados y a diputadas presentaron un paquete de leyes y 9 códigos. O sea, no es casual lo que ocurre. Entonces eso nos permite ir desmontando desde elementos, hechos verificables. Eso lo pueden buscar. O sea, todo lo que se dice hay que verificarlo. Pero además el método que se está incorporando en la ley es un método del CPP. ¿Cómo es que? Los contratos de contratos Contratos de participación participación productiva. productiva es una cuestión que ya se ensayó en Venezuela hace más de un año y que hizo crecer la producción petrolera con inversión mixta extranjera, y es una de las cosas que se está aportando allí, o sea, que ya Así mismo. viene, pues, que es con la ley que antibloqueo. además, Con la ley con la ley antibloqueo. antibloqueo. y que además sencillamente le faltaba ley, Exacto. pero que se estaban haciendo ensayos ya de Y además Ley nosotros- orgánica. ley orgánica. Y Ujú. además es bueno siempre mencionar que en materia de leyes, códigos y todos esos asuntos, nosotros estamos en un proceso constituyente. O sea, la constituyente no fue en el 99. Mm. La constituyente arrancó en el 99 y hemos tenido, es todo un proceso, vamos adecuándonos según los momentos y las circunstancias. Está abierto, pues. Así es. Y con esto, ¿a qué quiero llegar? Nos corresponde estudiar permanentemente. O Léase sea, la ley. no nos podemos quedar Bueno, con el primer titular que de la vemos. ley. Es Sí. mirar, porque además con esto de la ley, una de las premisas que además, a partir de la narrativa gringa, ya entregados, Sí. estamos entregados. Ya aquí no hay nada que hacer, ya tienen lo ¿Y que cómo quieren. estás haciendo las maletas? Eso, sí, ¿para dónde va? Sí, pero fíjate allí a propósito de eso que tú señalas, yo he estado tomando nota Ujú. Fran es un tipo muy ordenado, de, ¿viste? de- Ya de- veo. de mis Qué profes, miedo, de mis profe. profes. Pero fíjate, porque es que tenemos que plantearnos algunas cosas, ¿no? Tenemos un escenario complejo, Ujú. con puntos muy a favor, y yo creo que tenemos hay una correlación de fuerza muy importante para nosotros como país, desde el punto de vista de la soberanía y la independencia, como pueblo organizado creyente de todo esto. Pero en perspectiva, y es un poco lo que anotaba por acá, ¿no? En perspectiva nosotros tenemos que evaluar los nuevos elementos de esta guerra cognitiva. Sabemos que nada se da absolutamente desde la creación onírica de Ujú. cada quien, sino que también se utilizan medias verdades para Ujú. poderlas manipular, que es uno de los detalles importantes. O sea, de pronto hay parte de una verdad y ahí tú tejes toda una historia que no es real, pero impones eso
eso que se conoce hoy en día reiterativamente como las narrativas de la información. Pero hay también otras cosas que para nosotros son muy importantes, que ya lo señalaba además el propio Nicolás. Crea la estrategia, tú tomas la estrategia como una de las formas de desmontaje. Pero nosotros ahorita tenemos que estar muy claros en que va a haber mucho más ataque, con mucha más fuerza, sobre todo en el caso de nuestra presidenta encargada, que se le atribuyen una serie de relaciones que no son verdad, pero a cada paso que da le están dando, están indicando que hay una relación oculta, que hay toda una serie de cosas. Y eso también es algo que me gustaría que miráramos desde tu análisis, de lo que has venido estudiando, en esa perspectiva, ¿qué nos toca hacer con esta situación que tenemos en esta guerra cognitiva? Bueno, ya he dado algunos elementos, ¿no, Sí. profe? Que tiene que ver, uno, con la verificación de hechos. Ya vamos a decir las fuentes, algunas de las fuentes. Voy a asomar la primera de ellas, que está reciente, que es Miraflores al Momento. Ujú. Esa es una red social donde se están desmontando todas estas falsas noticias, porque sí, parten de medias verdades. Por ejemplo, volvemos al caso de Alex A. No es mentira que él estuvo privado de libertad en Estados Unidos. Entonces, se agarran de allí, ¿verdad? Pero además dicen, él estuvo privado de libertad y como condición para poder liberarlo, porque ahí es donde viene el veneno, Bravo. ¿no? O lo dulcito que le ponen a la noticia para que al final tú termines, no, Para engancharte. no, es que es definitivo, Es es que así. eso tiene lógica, tiene toda la lógica. Entonces, que la condición era que él se infiltrara luego acá para entregar al presidente, Se arman su cuento, pues, ¿sí? su novela, como dicen Mucha por ahí. novela. Desde la media verdad. Porque Exacto. mentira no es que él estuvo en Estados Unidos. Preso. Mentira no es preso. Y no, Entonces, mentira no es que... entonces su libertad es una negociación. Condicionada, ¿sabes? Exactamente, Así ¿ves? Entonces, creo que también uno de los desafíos que tiene todo el sistema comunicacional también es no dejar los vacíos. A veces los vacíos de información, Ujú. yo sé que todo responde a los momentos políticos, pero yo hacía la crítica y la autocrítica. A veces somos reactivos. O sea, no vamos en ofensiva, sino que esperamos y después respondemos. Y en eso nos ganan en ventaja, Claro. sobre todo por la inmediatez de estos aparatos con Sí, las redes sociales. Claro, porque el desmontaje de algo ya dicho cuesta mucho más. O sea, cuando la gente te da la mentira y te la coloca, tú tienes que entonces hacer una batalla de desmontar lo que ya está Lo que ya como está. una verdad. Exacto. Si no hay vacío de información, pues bueno, ya tú tienes acá, ¿no? Vale, ya tengo acá esto aquí. Por supuesto. Claro, que por eso hay que tener la fuente. Entonces le di la de Miraflores al Momento. Hay otro grupo de investigadores que hacen periodismo de investigación, los de Misión Verdad. El portal se llama así, ¿Cómo misionverdad.com. no? Ellos ahí hacen trabajos bastante rigurosos periodísticamente, de análisis, De con análisis. datos, con hechos, no inventos o habladera de pistoladas. Y ¿no? tienen su máquina del tiempo, van y vienen así. Exactamente. Tienen esa fuente, Telesur, que más allá de ser un medio internacional, tiene toda una mirada. Por tener la mirada internacional nos permite identificar elementos de hechos que están pasando al mismo tiempo en otro país, pero que están Claro. ocurriendo acá. Y por supuesto, allí hay investigaciones también que sean. Yo trabajé en Telesur hace también. Unos cuantos años. Algún tiempo. Y bueno, O sea, hace algunas semanas. hace algunas semanas, parte de esa experiencia, bueno, de lo que aprendí allí es lo que hoy, digamos, el fruto, ¿no? Yo estoy ahorita como cosechando todo eso que vine sembrando y que se fue abonando a partir de las experiencias Yeah. en los diferentes lugares donde trabajé. Entonces, por eso puedo hablar de Telesur con responsabilidad. O sea, lo que por allí se transmite es información que se puede verificar, o sea, es rigurosa, ¿no? Esa es otra de las fuentes. Hay un portal que se llama rebelión.org, eso es un blog donde hay también investigaciones que van más allá de la noticia, porque creo que eso es lo importante, más allá de tener una fuente para saber si la noticia salió ahí, Ujú. es mirar qué hay detrás de la noticia. Claro, y tienes unos investigadores bien acuciosos con eso. Sí. Exacto. Y por supuesto hay otras fuentes que uno las tiene, ¿no? Claramente, por ejemplo. Claramente. Bueno, Claro. valga la cuña, Arroba sí. claramente. Aprovecho. Instagram Sí, En no, Telegram. Telegram. pero no es mentira porque ahí hay un estudio, ahí hay un análisis, hay una curaduría de la noticia y esos son elementos determinantes. Yo recomendaría que para escuchar a Donald Trump pongan el tango de Cambalache, ¿no? Que es muy importante. O
¿Te acuerdas de ese Sí, tanto? sí. Sí, de Enrique Santos Discépolo se llama el autor. Imagínate, sí. Tienen que poner otra vez el... No, ¿tú sabes Ese es para llamar la cuál? atención. ahí. Sí, cuál mensaje me gustó mucho, fue muy oportuno, que supera la inmediatez, sino que es de la oportunidad. Aquel de Trump acerca de que había mal llamado detenido al presidente Nicolás Maduro, Ujú. cuando lo que hizo fue un secuestro, ¿no? Una operación militar y un secuestro. Entonces tú subrayas, mira, aquí se desmonta todo lo que venían Claro. diciendo acerca de la ilegitimidad y de todo ese tema. Ujú. El presidente Nicolás Maduro fue secuestrado. Eso fue muy oportuno. Lo compartimos en el mismo momento que salió y que tú subrayas que tuvo que decir Trump que estaba secuestrando a un presidente, pues. Es que de hecho cuando uno lee el primer mensaje que publicó Donald Trump, Ujú. luego del secuestro del presidente, otro elemento. Ellos decían que él no era presidente, que no era legítimo. Entonces, pero tú ves que en su mensaje, en su red social, porque por ahí escribe nada más él, la red social Trux, creo que es así que se llama, o se pronuncia, Ojalá él se coloca llamara, que Es como un trun devaluado, pues. mira, ojalá se llamara Trush, ¿no? Esa es la que traduce como basura, ¿no? él ahí coloca que se habían llevado al presidente. Sí, sí, sí. Eso también hay que tenerlo muy, muy en el foco cuando uno está leyendo, cuando uno Pero los además está reconoce escuchando. a la vicepresidenta del presidente. Claro, O sea, también. pues. reconoce al gobierno que hoy Ujú, está en este ujú. país, reconoce que él se está entendiendo, no que él está mandando. Sí, porque esa es la otra que hay que mirar. No, que sí, ellos están mandando. No, ya va, es que él mismo, en lo poco que dice, irónico además, pero que tiene mucho para sacarle. O sea, por eso es que es importante todo verlo con atención y no dejarse llevar por las emociones. ¿Y por qué saco ahora esto de las emociones? Porque ese es uno de los principales blancos que se buscan en la guerra de narrativas, En las o en la operaciones guerra de psicológicas. información, de las operaciones psicológicas, y es llegar a las emociones. Lo que te genere rabia, lo que te genere tristeza, lo que te genere, todas las emociones que podamos tener. Y esos objetivos ellos los tienen muy claros. Por eso es que ahorita, sobre todo en esta fase, en la coyuntura actual, lo que se busca es la división. Porque ¿qué se encontraron ellos en este país? Unidad, inmunidad. Una superioridad popular que ellos no tienen. Y eso no es, no es una cosa discursiva. Me voy a poner mi rol de periodista. Yo veo, o sea, tomo la noticia, ¿no? Ajá. Me voy para la calle y miro y dice, poco gente. Tú dices, ajá, pero ya va. Pero entonces además veo a un gobierno sólido, Ujú. Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Padrino. Padrino. Y en una sola imagen, que recientemente hecho se publicó una que decía Unión Perfecta, que estaban ellos en Miraflores, Mm. una sola imagen. Dijo más que cualquier otra cosa, Así es. porque eso también hay que mirarlo. Y creo que en este momento comunicacionalmente se están dando pasos bastante alentadores que permiten pasar a la ofensiva, Ujú. ¿no? Y que sea nuestra narrativa la que se imponga desde la verdad de Venezuela. Claro. Entonces, cuando uno ve eso, pero se generan este tipo de informaciones, uno dice, no, ya va. Esto no es lo que está ocurriendo aquí. Que si hubo traidores, que si no hubo, eso la historia lo dirá. Y por eso es que siempre es importante mantener la memoria histórica, Ujú. ¿sí? Porque otro elemento que también han destacado dirigentes de la revolución es que en tiempos de adversidad lo que prevalece es la unidad y la conciencia histórica, no cualquier conciencia. Porque eso es lo que permite también tener elementos para seguir defendiendo la verdad de Venezuela. Porque si nos vamos más atrás, a Simón Bolívar también le aplicaron falsas noticias. A Cristo, chica. Ah, bueno, Imagínate tú. Sí. Pues son eso, Ah, por ¿no? ejemplo. prácticamente. Palabras mayores. No, pues. no, es un sacrilegio, Exacto. definitivamente. Ah, bueno, ¿ves? Entonces, ahí tenemos suficientes elementos históricos para saber que es una operación permanente. Por cierto, fue un imperio también, ¿no? A Sí, Cristo. Sí, sí, sí. Sí. en el caso, sí, según la Biblia también fue un imperio. Entonces, bueno, dicen que Son malos los imperios, ¿no? En ¿Tú conclusión. crees? En conclusión. Váyase largo al cipote. No, pero Entonces- habría que hacer un trabajo, Clara, muchachos que están aquí, Frank, que es comunicador también, ahí desde Oyeven.
Yo decía hace rato, el mercurio miente. Y eso es fíjate, se me vino de todo ese combate, ¿no? La Casa Blanca miente. Fíjate, mintió en la guerra del Golfo, Sí. mintió en Libia, miente en Venezuela permanentemente, Permanentemente. mintió en Afganistán. Afganistán. O sea, se la pasa mintiendo. O sea, En que Somalia. en Somalia mintió y mañana volverá a mentir otra vez. Entonces hay como que hacer listar todo ese conjunto de mentiras que han dicho, un poco como para quitarle credibilidad, porque de verdad, de los roles que está jugando el presidente de Estados Unidos hoy es de él mismo con su medio, enviar, pudiéramos decir, bombardeos a la cognición, Ujú, al ujú. debate. Y bueno, es el presidente de los Estados Unidos, pues, Así es. ¿sabes? Dice la verdad. La verdad, dije, es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, la Casa Blanca miente. La Casa Blanca miente, sí. La Ujú. Casa Blanca miente. Un buen titular. Bueno, Sí. ahí te lo Sí. dejo. Aportes de fuera de la caja. Go. Entonces es eso, es estar, como ya le dije, primero atento desde la curiosidad, ¿para qué estoy recibiendo? ¿Por dónde lo estoy recibiendo? Mirar tu realidad, tu entorno. Una vez que tienes eso, bueno, ir a tus fuentes, las de verdad, porque así como nosotros hemos creado también un batallón de soldados y soldadas de la comunicación, bueno, ellos también tienen los de ellos, además las redes son de ellos, o sea, eso no lo podemos perder de vista. Claro. Y por eso todo lo que por allí salga hay que ponerlo en duda, porque, o sea, Sí. estás en la casa del lobo Claro. y ellos van a defender su casa. Y a partir de eso, por eso es que la batalla ahorita es en las mentes. Y Entonces, además están defendiendo su casa en un momento donde están más débiles que nunca, ¿no? Lo cual hace decir que todo imperio en ese momento de debilidad es mucho más peligroso, mucho más engañoso, se hace de todas las armas que tiene en manos para poder intentar sobrepasar la crisis que tiene, que ya a todas luces es inevitable que se pierda. Ahora, puede ser muy, muy, muy grave para las naciones más débiles desde el punto de vista militar, no moral, que son dos cosas ajá, distintas. exacto. Por eso es que creo que apropiarse de ese método del presidente Nicolás Maduro, Claro. yo creo que esa es como la síntesis de lo que deberíamos hacer para Correcto. seguir dando la batalla comunicacional, es importante. Porque fíjese, aquí estoy recordando que por eso es lo importante de hacer memoria histórica, ¿no? El año pasado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Pegato. ajá, Saca el palo santo ahí. Sí. Uf, tipo pa' malo. ajá, Malo, malo. malo, Genocidio. Maluco. Del ente Maluco. sionista de Israel. Maluco. total. Ese señor, bueno, él y Que- lo que él representa, Que que en es el esencia sionismo, también miente mucho. Uy, claro. se la De pasa. hecho, por ahí dicen que ni siquiera se llama así, Ah, bueno, ahí está. Ujú. Y Entonces, que no es ni judío, dicen que no es incluso. ni judío. Cosas que dicen, Sí. no sé, habrá que verificar. sí, que de hecho es bueno, de hecho es bueno que sale eso porque también a partir de la verificación es saber que una cosa no es igual a la otra. Ser judío no es lo mismo que ser sionista. También. Seguramente ese señor no es judío nada, sí, pero Sí, sí es lo que sí sionista. es Lo que sí es sionista. sionista. Sionista sin Sionista, duda es sí. que para ser sionista no se necesita ser judío. Correcto. Exactamente. Entonces, ya ahí estamos, ¿ves? Cayendo en la cosa de la verificación. ¿Qué identificó él? Que era importante tener las redes sociales a favor. Y por eso ahora ellos son dueños, el sionismo, Sí, de TikTok. sí, sí, ¿Y por qué TikTok? ¿Será por su alcance? ¿Será por las capacidades que tienes para el control mental? claro. Porque él mismo, o sea, él lo dijo, eso no fue que Clara lo inventó, que lo leyó por ahí, él lo dijo, yo lo escuché en un video diciendo que Lo puedes se había citar, pues como dijo el o señor. sea, como dijo el señor Netanyahu, la batalla se ganaba mejor en ese tipo de plataformas porque la cosa era por la mente. Claro, Que ellos, bueno, después de todo lo que hicieron, lo entendieron, ¿no? sí. Porque a Y ellos les sí. tocó asesinar, o sea, para poder avanzar. Sin embargo, hemos encontrado una resistencia del pueblo palestino que es ejemplo de resistencia para la humanidad, Ujú. pero bueno, Sí. tenemos resultados gravísimos para la humanidad también, que de hecho el presidente Nicolás Maduro por eso insistentemente tomaba eso como ejemplo para que miráramos que no se podía permitir la barbarie, que por eso en nuestro país no podemos permitir la barbarie, porque de ser así, el futuro sería el mismo Ujú. de Palestina. Entonces, por eso nos corresponde seguir generando nosotros las condiciones de lo comunicacional
para que no haya esa fractura que ellos están buscando, que al mismo tiempo genere una confrontación, porque así están en sus documentos. Eso no es una cosa que yo me inventé. Además, ellos todo lo dejan en documentos clasificados hasta que un día, bueno, Aparecen por ahí. vamos a soltar, a desclasificar esta verdad. Claro. Y queda totalmente identificado con nombres, apellidos. Por eso es que estos señores de la extrema derecha no pueden tampoco deslindarse de las acciones imperialistas, porque ellos están en esos documentos. Así. Leopoldo Y están López, clasificados y también. están O clasificados. calificados, más bien. Sí, y hay una relación muy estrecha de toda esta extrema derecha venezolana con todo ese movimiento sionista y con, bueno, con Exactamente. toda esa fuerza terrible. Por eso es que toca siempre investigar, ¿sí? No mirar ninguna acción como ingenua o ningún titular como algo ingenuo. También hay elementos en la redacción que se dan cuando la noticia es escrita. Hay elementos en la redacción que te permiten decir, ajá, pero este comenzó diciendo una cosa, ahora metió otra cosa. Eso lo hacen porque juegan con tu mente. Claro. Pero el objetivo se cumple, que es la confusión, o bueno, o en definitiva que tú defiendas eso. Dices, sí, es que porque es que yo lo vi ahí en la BBC, ¿vale? Exacto. Por ejemplo, de esas fuentes que gozan, sí, de credibilidad, por mencionar la BBC. Bueno, estos ya me preguntan, ¿tú usas la BBC? Sí, pero no como una fuente de la verdad Confiable. absoluta, Claro. Sí, Pues, sí. sino que me da elementos. Uno las usa para saber por dónde va el enemigo. Porque eso también es importante Sí, mirarlo, o sea, tener esas claro. fuentes que nos permiten, por aquí viene la cosa. Hay que conocer al enemigo. Clara, Y es un gato pardo. La Claro. BBC hay que Ujú, mirarlo con sí, mucho por cuidado. eso, por eso. pero Crea bueno, muchas cortinas de humo. te da elementos de por dónde van. No, está Ujú. claro, pero Yo- vale la pena advertirle a mucha gente Por que cree supuesto. que la BBC es un medio muy equilibrado. Esos son unos sionistas. También. también. Esta es la voz de la conciencia. Son unos pues. sionistas. ¿Viste? Vaya mi desprecio bien grande a la BBC y a todo el sionismo. Ahí va. Bien, bravo, te Y mi acompañamos. abrazo y mi Te amor acompañamos en ese desprecio. a todos los robinsonianos del mundo. Así mismo. Bien, bravo. Bueno, Mira, mira, te lo voy a responder de esta manera, claramente. claramente. Hemos estado compartiendo con Clara Vega. Recomendamos seguirla en los medios y en las redes donde ella aporta todo este análisis que además es vital en este momento de la batalla en la que estamos, donde lo comunicacional es fundamental como espacio de combate. Y bueno, vuelve a casa, Clara. Aquí está, oye, ven, aquí está la voz de la calle Mauri. Ahora tenemos este invento en medio del combate que es el podcast Fuera de la Caja de la Escuela Robinsoniana. Te vamos a enviar, por supuesto, para que lo promuevas también, ¿no? Y bueno, quedamos pendientes de seguir conversando contigo, porque Sí. tenemos que terminar ahorita, pero después en el tiempo podemos seguir conversando porque vamos a tener muchas mentiras que develar y muchas verdades que posicionar. Gracias por la invitación. Por supuesto, encantada de haber compartido con ustedes, porque de eso se trata esta batalla, no solo de quedarnos con una sola trinchera, sino abordar todos los espacios posibles para seguir defendiendo la verdad de Venezuela. Creo que eso es un primer elemento y eso va a partir desde el amor y el compromiso que tienes con tu país, con tu patria. O sea, ese es un elemento muy importante que te ayuda también a generar esas dudas. Epa, ya va, eso no es así, mi país no es así. Y a partir de eso, pues, hacer uso de las herramientas, las técnicas para poder seguir desmontando las narrativas, porque las tenemos. O sea, no podemos seguir siendo sujetos de este aparato. Claro. O sea, creo que esa es la primera invitación, a entender que esto no está para que nos manipule. Somos nosotros quienes debemos manipular este aparato y debemos usarlos para seguir defendiendo nuestra verdad. Y bueno, por supuesto, yo como soldada de la comunicación, del periodismo para la paz y también de la revolución bolivariana, lo asumo así. Creo que es importante, quiero dejarlo claro, Hay que decir. porque a veces ocurre que no, el periodismo, me preguntan esto, ¿y el periodismo es imparcial? Los tibios, ¿no? Ya va. No, No, se asume, hay que asumirlo. hay que asumirlo. ¿Pero por qué? Porque yo apuesto a la paz, apuesto a la soberanía, apuesto al proyecto bolivariano. Y hay que Entonces yo tomar no tengo, partido, claro. sí, yo no tengo por qué asumirme, no es que yo soy imparcial, la cosa la veo de lejos, no, la veo de cerca porque la vivo, la siento y desde mi herramienta, si yo me formé para ser periodista, ¿qué hago con esta herramienta? Desde el llamado patriota que hizo el comandante Hugo Chávez el 8 de diciembre de 2012
a todos los patriotas y patriotas las y los patriotas de esta patria, asumir el rol que nos toca. Yo asumí mi rol como comunicadora desde el combate de las ideas, pero con argumentos, con datos, con hechos y por supuesto ese análisis que le permite a la gente entender claramente algún asunto de nuestra cotidianidad, pero que tenga como elemento central la defensa de nuestra verdad. Y creo que ese es el mensaje que dejo para todos y todas. No es un hecho de una profesional del periodismo, no, debemos asumirlo todos y todas en nuestro ejercicio cotidiano, en nuestro ejercicio diario. ¿Cómo hacemos para seguir defendiendo nuestra verdad desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, desde nuestros lugares de trabajo, lugares de estudio, desde esa realidad que vemos en las calles bajo ese método maravilloso que dejó o que tiene el presidente Nicolás Maduro Moros, que es el de calle, redes, medios, paredes y Radio Venda? Entonces, agradecida por Gracias, Francisco, Clara, Erika y Ana. Gracias, Clara. Lo dijo Clara, pues es el método. Claramente definido el método. Más nada. Hay que buscar la otra voz de Nicolás que dice cúmplase. Oye, ¿verdad? Te lo debemos. Gracias, Clara. Gracias, equipo. Vale. Bueno, espero que les haya gustado. Excelente.